Buenas a todos. En este video vamos a ver la segunda parte de cómo guardar el proyecto en la base de datos, siendo la primera parte donde transformamos el builder en lo que sería un modelo, y ahora nos falta la parte donde guardamos el modelo dentro de la base de datos. En este video vamos a ver específicamente esta parte. Bien, para esto vamos a necesitar distintas tareas. Podemos tener uno o dos DAOs, lo que sería el DAO de los proyectos y lo que sería el DAO de los detalle proyecto, o podemos guardar todo en un mismo DAO. Eso lo manejará cada uno como le parezca. Yo en mi parte voy a hacer todo en el mismo DAO, voy a hacer distintos métodos claramente, pero voy a guardar todo en lo que es el mismo DAO. Bien, así que vamos a comenzar. Lo último que habíamos hecho era mostrar que ya podíamos crear el proyecto como objeto. Lo que faltaría es guardar esto en la base de datos por medio de un DAO. DAO o un repositorio. Bien, vamos a crear el repositorio que va a ser... Bien, acá tenemos la opción o no de mantener la interfaz para hacer como en este caso, donde teníamos la interfaz y a partir de eso implementamos. En este caso, por temas de tiempo, simplemente voy a crear el DAO y listo. Que va a ser proyectos DAO. Bien, una vez que tenemos el proyectos DAO, lo que vamos a hacer es armar lo que va a necesitar este proyecto DAO, método por método. Bien, el primer método principal de proyectos DAO va a ser el de obtener la conexión. Podríamos hacerlo o no. De hecho, creo que en el anterior estuvimos directamente usando una clase, unos métodos estáticos, así que tampoco necesitamos eso. Y vamos a empezar por lo básico. Public void insert, que va a ser el que va a insertar el elemento en la base de datos. Y esto va a recibir un proyecto. Bien. Acá en este caso podemos solamente insertar el encabezado. De hecho, primero que nada me interesa poder insertar los encabezados. Después vamos a ver cómo seguiremos trabajando. Pero en un primer lugar lo importante es insertar el encabezado del proyecto en la base de datos. Y para eso, primero que nada, voy a tener que tener un encabezado en la base de datos. Entonces vamos a ver cómo está el modelo. Vemos que tiene proyecto. Vemos que tiene todos estos atributos. Así que esto, vamos a ir a la base de datos y vamos a crear una tabla en base a estos atributos. Create table, le vamos a poner proyectos y la tabla de proyectos va a tener lo siguiente: una ID que va a ser de tipo int y le vamos a poner que va a ser identity, que empieza desde 1 y va de 1 en 1, y va a ser además primary key. Bien, genial. Segunda columna, leader id, que esto va a ser también un int. Podríamos poner las claves foráneas, en este caso la realidad es que no me interesan para lo que es el ejemplo. Va a tener un presupuesto, que va a ser presupuesto, que esto va a ser un decimal. Bien, acá no lo hice en el anterior, pero podemos poner la precisión del decimal, que sea de 18 números y 2 decimales. Y podemos hacer también la tabla total, que va a ser absolutamente lo mismo. Perdón, la columna total, que va a ser total. Bien, genial. Ya con esto podemos crear la tabla. Nos dice que la tabla fue creada perfectamente. Y ahora sí podemos empezar con la query para insertar. Bien, venimos acá al proyecto DAO y acá solamente vamos a armar la lógica para poder insertar el objeto. Bien, vamos a repositorios. Empleados DAO no. Proyecto DAO sí. Bien, genial. Public void insert. Podríamos poner un booleano o un int para saber cuántos se insertaron. Podemos irlo armando como nos parezca. Bien, entonces vamos a hacer insert proyecto, y acá vamos a poner lo que corresponde. Bien, empecemos. Primero que nada escribimos la query, que la query de inserción va a ser la siguiente: insert
into proyectos. Vamos a definir las columnas que va a tener, que van a ser, tenemos que ver qué columnas vamos a utilizar, y a mí me interesa el líder ID, el presupuesto y el total. Bien, y una vez que tenga esto debería armar la lógica correspondiente, que es un try, para poder preparar la conexión. Recuerden que lo hacemos de esta manera: connection con igual, teníamos un conexión factory que tiene un método conectar, que ya esto nos va a conectar automáticamente, y acá lo que podemos hacer es con lo que habría que hacer es un prepare estándar. Pasamos la query. En esta query en realidad faltan los values, ahora que la miro con más detenimiento. Y vamos a pasar signo de pregunta, coma, signo de pregunta, coma, signo de pregunta. Perfecto, ahora sí. Bien, esto seguramente puede llegar a tirar una excepción, así que lo agregamos acá al catch. Y hacemos ps.set. Y el primero va a ser la ID, así que es un int. Y le ponemos que va a ser la posición 1 y va a ser proyecto.getID, pero no la ID del proyecto, sino get leader ID. Eso es importante. ps.set. El segundo es el presupuesto. Esto va a ser un doble. Le vamos a poner que es la posición 2 y le vamos a poner proyecto.get, y esto es el presupuesto, así que esto está bien. Y el tercero en realidad lo podemos basarnos en este, que va a ser la posición 3, y en lugar del presupuesto vamos a obtener el total. Bien, genial, ya tenemos la query armada. Vamos a insertarlo en la base de datos. Bien, entonces vamos a poner ps.execute. Bien, detalle a tener en cuenta: como lo estamos insertando, podemos aprovechar lo que vimos en la clase de autoincrementales para decirle que yo quiero obtener las claves generadas. Así ya cuando lo guardo en la base de datos me queda con ID. Entonces, después de esto, vamos a hacer if, no, en realidad sería result set key set, o sea el set de claves, que en realidad es una sola. Le ponemos ps.getGenerated_case, y ahora que tenemos esto, if key, si el set de resultados, podríamos haberle puesto key rs como key result set, que es el set de resultados de las claves. Le ponemos next para que levante la primera clave, y acá lo que hacemos es que sería proyecto.setID, y le pasamos resultset. Perdón, keyset le puse, ¿no? Key resultset.getInt, y le vamos a pedir la columna 1. Bien, y de esta forma ya se va a definir que la ID del proyecto es el valor que me devuelva esto. Y ahora sí, ya con esto pudimos guardar en la base de datos el proyecto. Solo se va a guardar el encabezado, pero me sirve para el ejemplo. En un principio solo se va a guardar el encabezado. Vamos a poder verlo en la base de datos, en la tabla de proyectos. Podemos ver que está vacío, pero ya con todo lo que tenemos podemos empezar a utilizarlo. Bien, me identifico como Gabriel. Vamos al gestor de proyectos, agregamos a Pepe como aguatero. Bien, marcamos un presupuesto para que no nos rebote. De hecho podemos ver que al enviar consulta nos va a decir que, bueno, claro, en realidad ahí escribió un string vacío. Al finalizar nos va a rebotar diciendo se ha superado el presupuesto.
Si volvemos para atrás y cargamos, vemos que no se eliminó porque no deja continuar si el presupuesto es superado. Así que vamos a poner un presupuesto mayor al que está. Vamos a poner 800.000. Bien, y ahora sí le vamos a dar a finalizar. Y fíjense cómo ahora en realidad no pasó nada, porque si vamos al controlador de creación de proyecto, en realidad sigue pendiente lo que es guardarlo en la base de datos. Así que es totalmente entendible que se haya visto así. Bien, lo vamos a hacer. Bien, primero que nada necesito poder definir este atributo. Ahora nuestro controlador va a necesitar un DAO. Claramente va a necesitar un DAO para poder trabajar con este DAO. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a poner que esto va a tener, además de tener un empleado repo, va a tener un proyecto DAO. Acá le podemos poner proyecto PDAO, de proyecto DAO, o pro DAO, proyecto DAO. Cada uno lo pone con el nombre que quiere. En este caso tengo proyecto DAO, que es donde se va a guardar. Y ahora necesito definirlo en el constructor. This.proDAO es igual a factory. Bien, entonces lo mismo, vamos a agregar un método a la factory que sea get proyecto repo o proyecto DAO, como lo quieran llamar, que va a ser así. Vamos a pedir que cree el método y acá lo que vamos a hacer es return new proyecto. Bien, proyectos DAO ya lo tenemos ahí listo y directamente lo obtenemos desde la factory y no haciendo un new en el objeto. Bien, perfecto, tenemos esto. Entonces vamos a continuar un poquito. Podemos venir acá. Estábamos en el método, puedo finalizar. Eso lo pueden abrir con control O. Control O y ven todo el listado de métodos y cosas que tiene el objeto. Bien, ahora sí. Luego de tener el proyecto, fíjense que acá lo removemos. Podemos antes o después, la verdad que es indistinto. Hacemos proyecto DAO, le pusimos ProDAO.insert y le paso el proyecto. Esto ya debería guardar el proyecto en la base de datos. Con esta instrucción deberíamos ya guardar el proyecto en la base de datos. Bien, vamos a probar si anda. Vamos a venir acá. Fíjense algo importante. El método ya automáticamente, según lo que hicimos, le guarda la ID y después de eso lo mostramos por la pantalla. Entonces lo debería mostrar, si funciona correctamente, ya con la ID correspondiente. Así que vamos a probar esto. Bien, vamos a venir acá, me identifico, vamos al gestor de proyectos, agregamos a Pepe como arquero, seteamos un presupuesto para que no nos rebote y le damos a enviar consulta. Bien, fíjense que no le puse ID, probablemente falló algo, así que vamos a ver acá. La instrucción debe ejecutarse antes de obtener cualquier resultado. Seguramente hay algún error en la query como tal. Vamos a mirarlo. Proyectos DAO, presupuesto total, tanto. Pusimos, probablemente no recargó, no estoy del todo seguro, pero probablemente no recargó porque el error que da es como si no le hubiéramos pasado esto de return generated case. Así que bueno, vamos a reiniciar el servidor por las dudas, a ver si eso es probable que no sea, pero vamos a probarlo bien. ppman va a ser el 123. Vamos a poner un presupuesto bastante amplio y vamos a enviar. Bien, veamos si el error es el mismo. Bien, ahora me genera la duda de si yo usé un execute query o un execute update. Así que vamos a venir acá y lo vamos a ver. Acá elegí un execute query. Lo que tendría que haber hecho es un execute update. Recordemos que cuando hacemos delete, insert y update tenemos que usar siempre este. Bien, ahora sí. Con esto hecho,
a loguearnos. Vamos al gestor de proyectos, agregamos el proyecto, ponemos a Jorge, le ponemos un presupuesto, enviamos y ahora fíjense que ya le puso una ID. En los anteriores también se guardó, pero como utilizamos execute query el código tiró un error, pero la realidad es que se guardó. Y ahora podemos ver que en la parte de proyectos ya estamos guardando lo que sería el encabezado del proyecto. Lo que nos falta es el detalle. Y nada, como el de insert es el más complicado, quise hacer primero que veamos cómo ya tenemos la ID, cómo cuando estamos acá ya tenemos la ID, y pensar en la siguiente parte, que es la que guardamos cada uno de los renglones en el detalle. Así que comencemos con lo que sería esa parte. Bien, vamos a la parte de proyecto y vemos el proyecto detalle. Podemos ver que lo que tiene es todo esto. Bien, vamos a venir acá, lo comentamos para que no moleste, y vamos a crear proyectos detalle. Bien, ponemos así, create table, proyectos detalle, y vamos a empezar a crear las columnas que va a tener una ID, que va a ser de tipo int, identity, que va a ir de 1 en 1, que va a ser a su vez primary. Ok. Bien, como segundo dato tenemos el proyecto ID, que va a ser también de tipo int. Como tercer dato tenemos el empleado ID, que a su vez también va a ser de tipo int. Luego vamos a tener la tarea que va a desempeñar, que va a ser tarea, le vamos a poner varchar de 150, poner algún valor, y el sueldo, que va a ser sueldo, que es un decimal, vamos a poner una precisión de 18 comas. Bien, y con esto ya tenemos la tabla creada. Bien, con la tabla creada podemos hacer los insert de estos datos. Bien, lo que quiero hacer yo es insertar, bueno, voy a hacer primero la lógica de la inserción de esto, como si ya tuviéramos el detalle. No quiero pensar cómo voy a obtener el dato, no me voy a preocupar por eso. Yo voy a entender que ya me pasan un proyectos detalle, un detalle de proyecto. Bien, en realidad creo que la tabla se tendría que llamar de proyecto detalles o proyectos detalles. Ya me quedo con ese nombre, así que lo voy a dejar así, pero bueno, puede que el nombre pueda diferir. Es proyectos detalle. Está bien. Bien, bueno, vamos a crear otro método en el DAO que sea para insertar solamente los detalles. Entonces voy a poner public void insert detalle. Este podría ser privado también, cada uno lo manejará como le parezca. Bien, y acá lo que le vamos a pasar es un proyecto detalle. Bien, vamos a agarrar la query porque va a ser bastante similar, al menos en lo que es estructura, las queries son todas iguales, y le vamos a pasar proyectos detalle y le vamos a ir pasando cada una de las columnas que queremos insertar. Proyecto ID, que va a ser el ID del padre, empleado ID, que va a ser el ID del empleado particular que está asociado a esa línea, la tarea que va a desempeñar y el sueldo que va a tener. Bien, y acá le vamos a agregar un signo de pregunta más porque ahora tenemos más datos. Bien, lo mismo que siempre. Try. Vamos a levantar la conexión. Igual conexión factory.conectar. Y con esto hecho hacemos prepare statement ps igual con punto prepare statement, le pasamos la query y acá definimos que puede llegar a tirar un no, acá no lo quiero en el try, que puede llegar a tirar un SQL exception. Bien, y acá lo que estaría bueno es setear los signos de pregunta. El primero va a ser, según esto, un int, así que le vamos a poner 1 detalle.get, esto sería empleado ID, perdón, proyecto ID, get proyecto ID,
vamos a tener ps.setInt, va a ser el 2, y esto va a ser detalle.getEmpleadoID. ps. El siguiente es un string, así que va a ser el 3, y vamos a poner detalle.getArea y ps.el 4, que si vemos bien es un doble, así que vamos a poner 4 detalle.getSueldo. Ahí ya tenemos la parte principal. Bien, y acá podemos hacer lo mismo, ya levantar la ID para tenerla, que eso la verdad que es bastante común siempre, la verdad que esta parte es casi siempre igual, y podemos copiar también lo de ejecutar el update, así ya hace la inserción de todo esto. Bien, acá lo que vamos a hacer es, en vez de setear la ID del proyecto, estamos seteando la ID del detalle. Esto es simplemente para que nos quede el dato, y esto ya debería estar funcionando siempre y cuando nos traigan un proyecto el cual esté completado con todos sus datos. Eso es importante. Bien, bueno, genial. Entonces, ya tenemos esto. Ahora podemos continuar con la siguiente parte. Bien, tenemos la inserción del detalle. Así que, veamos acá. Nosotros, ni bien terminamos de insertar el renglón padre, el proyecto como tal, y tenemos la ID, ya podemos empezar a insertar los detalles. Podemos hacer for each. Por cada proyecto detalle, que le vamos a poner detalle de el proyecto que nos pasaron, punto get personal, que en realidad le tendría que haber puesto detalle, de hecho estoy a tiempo de cambiarlo, get detalles. Bien, bueno, por cada uno lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos la entidad armada con los datos. Lo único que vamos a tener que hacer es detalle set proyecto ID, que recién ahora la tenemos, que es el proyecto.getID. Bien, y de esta forma ya podemos setear la ID del proyecto. Recién la tenemos porque en esta parte la definimos. Podríamos también guardarlo en una variable para que quede con un nombre diferente, pero acá lo que hacemos es, la ID del proyecto es, la ID del proyecto de este detalle es proyecto ID, o sea, el proyecto padre que estamos insertando ahora. Y después, this.insert detalle, y le pasamos el detalle. Bien, con esto hecho, ya tenemos la lógica para insertar. Bien, después les pongo una marquita para la parte donde lo probamos, para ver que está todo bien. Ahora que lo pienso, en realidad no vamos a hacer cambios en el proyecto, solo vamos a probarlo y listo, así que no pasa nada si probamos que ande. La verdad que para asegurarnos que está todo correcto no lo veo mal. Me voy a identificar, voy a ir al gestor de proyecto, vamos a agregar a ppman, vamos a poner que va a ser el arquero, y vamos a poner a Jorge, que va a ser el delantero. Bien, nos dice que el proyecto se nos va de las manos por ahora, porque no tenemos el presupuesto suficiente. Si le damos a finalizar, nos va a rebotar y nos dice que hemos superado el presupuesto. Bien, si cambiamos el presupuesto, esto nos está dando esta cantidad. Bien, podemos ver que ahora sí nos da el presupuesto. Vamos a enviar consulta. Y fíjense que en este caso no guardo las IDs, así que probablemente pasó algo, pero al menos tenemos los renglones. Veamos si guardo algo. Bien, como podemos ver, de todos modos lo guardó, pero no levantó la ID, seguramente por algún error leve, que debería estar por acá. La instrucción debe ejecutarse antes de obtener el resultado, y se da en proyecto resultset, key resultset. A ver, a nivel lógico parece estar bien, es un execute. Ah, acá no le puse. Bien, ahora sí. En realidad no tiene diferencia porque ese dato no lo estaba usando para nada, pero ya que puedo, aprovecho y levanto
la clave con la que se insertó esto, así que cuando me muestre el final podemos ver que está todo. Bien, ahora venimos acá y podemos volver a crear y vemos que de hecho primero se reinició el servidor porque le agregué esa clave, pero si no se hubiera reiniciado podemos hacer un presupuesto, mandamos esto y ahora sí, fíjense que está guardando la ID y fíjense que se está guardando en la base de datos el proyecto, que es en este caso el proyecto 4, que tiene estos empleados con este sueldo, y el ID acá que tiene estos empleados con esto. Lo que estaría bueno es ahora tener una vista donde podemos ver todos estos empleados, perdón, todos estos renglones como tal, más que nada para poder saber qué tenemos. Ustedes pueden guardar directamente el nombre del artículo y el precio para no tener que hacer un join. Yo seguramente lo voy a hacer con un join para poder levantar el dato completo en algún momento, no sé si ahora o después, pero bueno, como comentario. Bien, así que viendo que ya anda tanto la inserción del detalle como del principal, podemos seguir con los siguientes métodos, que podría ser public list va a ser una lista de proyecto y le vamos a poner get all, si no me equivoco le hemos puesto al otro método. Bien, y acá vamos a poner la lógica para levantar todos los proyectos. Cuando levanto todos, no quiero levantar el detalle. El detalle solo lo voy a levantar cuando levanto uno solo, porque probablemente no lo necesite. Después gestionaremos si vamos a poner o no la posibilidad de levantar todos y los detalles, pero en un momento solo quiero los encabezados del proyecto sin levantar sus renglones, que básicamente tenga vacío. Esto es un caso específico, puede servir o no puede servir, pero para tenerlo en cuenta. En este caso se va a levantar el proyecto sin sus renglones. Bien, bueno, vamos a comenzar con eso. Acá lo que vamos a hacer es escribir la query. Y esto va a ser select asterisco from proyectos. La parte del try y todo eso es lo mismo que siempre. En este caso, la verdad que lo voy a agarrar así. La parte de generated case no la voy a necesitar porque en este caso es solamente un insert. Y esto vamos a poner que puede tirar un SQL expression. Bien, perfecto. Empecemos a armar acá todo lo que sería la lógica. Ya vamos a preparar la lista, que va a ser una lista de proyecto. Bien, genial. Entonces vamos a empezar a levantar cada uno de los proyectos y vamos a guardar la información y lo vamos a ir guardando en la lista. Lo vamos a hacer result set rs igual ps.execute. Bien, acá hacemos while mientras rs.next vamos a hacer proyecto igual new proyecto con su constructor vacío, y vamos a hacer lo siguiente: proyecto.set id y vamos a hacer rs.get int id. Proyecto.set id rs.get int. Esto va a ser líder-bajo. Recordemos respetar el nombre que tiene el columna. Proyecto.set presupuesto va a ser rs.get doble y va a ser presupuesto. Genial. Luego proyecto.set total, lo mismo, rs.get doble y le pasamos total. Bien, de esta forma vamos a tener todas las columnas
ya definidas de al menos uno de los proyectos. Y acá lo que vamos a hacer es irlos agregando a lo que sería el listado, que va a ser el resultado final. Listado.add, y le vamos pasando cada uno de los proyectos, y cuando esto termine simplemente hacemos el return de la lista. Bien, genial. Ya tenemos el método de obtener todos los proyectos. El de modificar, la verdad que no me interesa, porque no sé si vamos a hacer edición de proyectos. Entiendo que una vez que ya el proyecto está armado, que no se puede editar, me parece lo más lógico. Vamos a hacer public proyecto, y este va a ser el que me va a traer un solo proyecto. Find by ID. Bien, y esto le vamos a pasar claramente un int. Bien, la verdad que la lógica es muy similar a este otro. La verdad que es súper similar la lógica, muy similar. Va a tener unas leves diferencias, las cuales estaría bueno ir manejando. Bien. Bueno, algo que estoy pensando es que estaría bueno tener un método para levantar el detalle directamente también. Cosa de poder traer un detalle a partir de sus IDs, o traer todos los detalles de un proyecto en particular. El de traer todos los detalles de un proyecto en particular, la verdad que está bueno, porque de esa forma ya tenemos toda la información. Así que vamos a crear ese public void, en realidad sería list, una lista de detalles que le ponga get detalles by proyecto ID. Obtener detalles por el ID del proyecto. Y acá le pasamos int proyecto ID. Bueno, perfecto. Acá lo que tenemos que hacer es, como siempre, una query. String query igual select asterisco from proyectos detalle where proyecto _id es igual a signo de pregunta. Bien, y de paso ya tener la lista de detalles. Le ponemos new arrays de proyecto detalle. Bien, genial. Acá ya podemos hacer hasta el return. Bien, acá vamos a hacer el clásico try para obtener la conexión. Bien, ya tenemos esto. Decimos que puede llegar a tirar un... No, eso lo ponemos acá. Bien, genial. Bien, perfecto. Y acá hacemos toda la lógica de siempre. Acá sería prepare statement, ps igual conexión, get prepare statement, ps.set int 1 proyecto ID. Perfecto. Y acá hacemos ps.execute query, esto lo guardamos en result set errors. Bien, genial. Ahora lo que tenemos que hacer es while rs.next, y lo mismo que antes, levantar cada uno de los datos del result set. Así que lo que vamos a tener que hacer es proyecto detalle igual detalle acá ponemos detalle.set empleado ID rs.set get int
pegado y mismo. Bien, perfecto. Detalle.set id, esto es rs.getInt detalle.set proyecto id. Le podemos pasar ya el proyecto id porque sabemos que es el mismo. Detalle.set sueldo rs.get doble sueldo, y el último detalle.set tarea, y le pasamos rs.getString y le pedimos la tarea. Bien, y de esta forma ya tenemos una manera de levantar todo el listado de detalles. Bien, acá ponemos el último paso, el más importante, listado.add detalle. Bien, bueno, ¿cómo hacemos acá? En el find by id vamos a tener que, volviendo acá, hacer la lógica que está acá, que es levantar el proyecto. La verdad que la utilización de query podemos utilizar un montón. Esta parte la podemos reutilizar, pero ponemos where id es igual a signo de pregunta. Bien, creamos la variable donde vamos a guardar el proyecto, que empieza siendo null. Bien, luego la parte de ejecutar la query, eso lo podemos replicar de la misma manera. De hecho, todo esto podemos replicarlo. Acá en vez de while le pongo if. Acá en vez de crear uno nuevo, digo que el proyecto va a ser, o sea, en vez de crear una nueva variable, digo que el proyecto es igual a esto. Y acá necesitaría la parte de la conexión, así que también lo puedo copiar. Bien, tiramos que esto puede llegar a tirar una SQL exception. Bien, y acá nos falta la parte donde retornamos el proyecto. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta la parte donde definimos que proyecto.set, y acá no le puse el método add, que es el método add personal, pero no le puse el método add presupuesto, add listado de personal, entonces set listado de personal. Entonces lo que podría hacer acá es crear un setter para allá. Si ya tengo la lista que me lo va a devolver, yo puedo poner así this.detalles getDetalles.tanto y le paso proyecto.getID, y esto lo guardo en esto es una lista de proyectos detalle. Ya tengo los detalles, get por proyecto ID, tenemos el listado del detalle. El tema es que no tenemos ningún set detalles o set personal, que en realidad se tendría que llamar, que directamente reciba la lista completa y lo tome como su propia lista. Creamos el método, que esto es igual a this.personal, que es la lista completa, igual a detalles. Bien, acá el tema de ponerle dos nombres distintos puede llegar a ser un poco confuso. Le seteamos que el personal es este listado de detalles. Creo que habría que cambiarle el nombre a esto a detalles, pero bueno, ya es tarde. Y ya con esto tenemos todos los métodos importantes, al menos los que me interesan particularmente, que son el de obtener el listado de detalles, obtener un proyecto por ID, y lo interesante de obtener proyecto por ID es que ya me trae todos sus detalles, o sea, todas las asociaciones que tiene. Cuando obtengo todos, la verdad que no me interesa tener detalle por detalle, así que solo levanto los objetos. Y con esto ya tendríamos
los DAOs finalizados. Bien, entonces estas serían todas las tareas. La primera tarea es la de insertar un proyecto, que lo que se hace es escribir la query de inserción normal, conectarse, hacer el prepare statement. Es importantísimo esto acá. Setear los datos de la query para que se inserte con los datos reales, ejecutar la query y levantar el result set para así ya, ni bien hacemos esto, tener la ID del proyecto. Que la ID del proyecto es importantísima porque en cada uno de los detalles le vamos a tener que definir la ID del proyecto sí o sí. Si no, van a quedar con ID del proyecto 0 y no vamos a poder tener la relación entre padre, que es el proyecto, y detalle, que es el hijo. Bien. Luego hacemos, llamamos insert detalle, que va a ir insertando, es una query que va a ir insertando uno por uno cada uno de los detalles. Bien, genial. Tenemos el de obtener la lista, tenemos el de obtener la lista, que esto es un select normal, igual que el que hicimos para los empleados, no tiene nada raro ni nuevo. Y este, que es un poquito diferente, que es obtener uno en particular, porque además de obtener uno, lo que hace es levantar el listado de todos los detalles que están asociados a este proyecto y se lo guarda directamente como parte del vector. Agarra y cambia su lista, que es vacía, por una lista que ya tiene los detalles precargados. Y con esto ya tenemos todos los métodos y la explicación de cómo fuimos haciendo cada uno. En el video siguiente lo que estaría interesante es ver cómo podemos levantar estos datos, cómo podemos hacer algo donde podamos ver la información de los proyectos. Así que nada, principalmente esto. Si cualquier duda, como siempre, me mandan un mail o me escriben directamente en los comentarios. Así que bueno. Bien, perfecto. Esto es el DAO casi completo. Faltaría el de actualizar, que la verdad no veo sentido actualizarlo. Y faltaría el de... faltaría el de eliminar. Eliminar tampoco le veo mucho sentido, pero en caso de ser necesario lo podríamos hacer. El que sí estaría bueno es después agregarle un atributo que sea si está finalizado o no, para poder dar finalizado un proyecto cuando lo terminemos. Así que bueno, eso queda pendiente. Pero en fin, esto ya cubre todo lo que es la inserción en la base de datos y lectura de base de datos de un proyecto como tal. Así que doy cerrado este video con esto. Saludos.